Hola, buenos días. Dios le bendiga grande y poderosamente, hermanos y hermanas. Los saludo con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por misericordia del Señor, nuevamente me toca compartir el devocional de la palabra del Señor. Amén. Y había una pregunta que hacía ruido en mi mente, en mi corazón. Ya me hacía una pregunta y me decía a mí mismo, ¿qué, qué mensaje, qué mensaje quería dar yo con este devocional? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la idea principal, fundamental? ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñar a mi vida y enseñar a la vida del amigo, la amiga, el hermano que pueda estar oyendo la palabra del Señor en esta mañana? Gloria al Señor. Voy a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 8, el verso 14 en adelante. Con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Me hacía otra pregunta también. ¿En qué momento el creyente de hoy en día, el cristiano evangélico de esta época, de esta era, recibe el Espíritu Santo? Si usted supiera cuántas personas hoy en día se encuentran en un dilema, se encuentran en un pensamiento, si tienen el Espíritu Santo o no lo tienen. Si lo han recibido o no lo han recibido. Gloria al Señor. Aquí nosotros podemos apreciar en la palabra del Señor que la ciudad de Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Ya? Habían recibido la palabra de Dios. Textos anteriores a este revelan que cuando se empezó la predicación en Samaria, la expansión del evangelio por aquellos hombres y mujeres que habían sido esparcidos, ellos iban anunciando el evangelio del Señor Jesús, anunciando el testimonio del Señor Jesús, contando las maravillas, contando todo lo que habían visto, lo que habían oído, gloria al Señor, y lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Entre ellos había un hombre llamado Felipe. Felipe, cuando predicaba el evangelio, cuenta la palabra del Señor que también se manifestaban grandes señales, grandes milagros, prodigios. Personas que estaban cautivas, que estaban presas en ataduras, atrapados por huestes, espíritu de maldad, por demonios, quedaban libres. Gloria al Señor. Cuando oían la palabra del Señor Jesucristo, predicado por sus hombres y mujeres que anunciaban su testimonio, anunciaban su sagrado evangelio. Gloria al Señor. Dice la Escritura que ellos habían recibido la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero más aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces llegó Pedro, llegó Juan, y con la imposición de sus manos, orando por ellos, recibían el Espíritu Santo del Señor. Habían creído en la palabra, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y lo que faltaba ahora es que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder y de su presencia. Gloria al Señor. Amén. Entonces, yo me decía,
Oye, entonces, ¿en qué momento es que se recibe el Espíritu Santo? Entonces hay que cumplir con estos requisitos que cumplieron los samaritanos. Número 1, creer en la palabra de Dios. Número 2, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Número 3, recibían el Espíritu Santo por la imposición de manos. ¿Ya? Pero en el capítulo 10 hay otro hecho, otro acontecimiento, donde se habla de Pedro y Cornelio. Cuenta la palabra del Señor en el capítulo 10 del libro de los Hechos que mientras Cornelio estaba orando, gloria al Señor, a pesar de que él era un centurión, a pesar de que él era un extranjero, dice la escritura que era un creyente, era un hombre temeroso de Dios, él y su casa, y abundaban en buenas obras, en limosnas. ¿Ya? Pero tampoco ellos habían recibido el Espíritu Santo. Cuenta las escrituras que este varón Cornelio, en una visión, se le apareció un varón resplandeciente. Se habla de que era un ángel. Pero dice que él tiene una visión y en la visión recibe una orden. Y le dice que mande a llamar a un hombre llamado Pedro. Que lo mande a llamar a la presencia de él. Que él tiene muchas cosas que decirle. Gloria al Señor. Resumiendo, Pedro, el Espíritu Santo le habló al apóstol Pedro y le dijo que fuera, que no tuviera temor, que fuera. Él estaba con él. Cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, este hombre estaba él esperándolo, ansioso. Había reunido a su grupo más cercanos, a sus familiares, sus amigos, su grupo íntimo, gloria al Señor. Y cuenta la palabra que mientras que Pedro le anunciaban las cosas, le anunciaban, contaba el testimonio, las maravillas del Señor Jesús, gloria al Señor, le anunciaba todo lo que a él había oído, había visto, gloria, mientras que él daba su relato. Dice que el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio y tanto Cornelio como todos los que estaban allí fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Pedro mirando, los acompañantes de Pedro de la circuncisión, los judíos de raza, de casta, gloria al Señor. Mirando que en los gentiles, que en los extranjeros, también el poder de Dios se estaba manifestando y el Espíritu Santo estaba descendiendo en los cuerpos de esas vidas, de esas almas. Pedro, ante la mirada atónica de ellos, de sus compañeros, le dice: ¿quiénes somos nosotros para impedir que estas personas sean bautizadas en agua? Cuando ya el Espíritu Santo no ha hecho acepción y los ha tomado y los ha bautizado. Gloria al Señor. Entonces en este capítulo, ellos recibieron el Espíritu Santo antes de haber sido bautizados en agua. Gloria al Señor. Lo que me lleva a la conclusión de que el Señor, tanto como en los samaritanos, como en la casa de Cornelio, tanto en estos dos grupos de creyentes, miró algo que quizás el hombre no es capaz de mirar. El Señor miró algo, hermano mío, que quizás usted con tanto tiempo en el camino del Señor no ha podido apreciar. El Señor estaba mirando la creencia que había en él. La fe que habían tanto en el primer grupo de personas como en el segundo grupo de personas. La fe que había llegado a la vida de ambos por el oír la palabra de Dios. Porque para que ellos pudieran ser hombres creyentes, hombres temerosos de Dios, aleluya, alguien les tuvo que haber predicado la palabra. Y le predicó la palabra con tanto gozo, con tanto amor, con tanta verdad, hermano. Gloria al Señor, que ellos habían creído. Por eso, recuerde, amigo, recuerde que la palabra del Señor viene por el oír.
pero el oír con fe en el nombre del Señor Jesucristo. Oiga la palabra, no cierre sus oídos al mensaje de la palabra del Señor. Si ya usted ha aceptado la palabra del Señor Jesucristo en su vida y en su corazón, ahora empiece a testificar de que usted verdaderamente ha aceptado la palabra y que la ha guardado en su corazón, gloria al Señor. Empiece a dar testimonio de que la palabra vive en usted, gloria al Señor. Por si no ha recibido el Espíritu Santo, venga el Santo Espíritu de Dios y empiece a morar en su vida, gloria al Señor, aleluya. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.